Hola chicos, buenos días. Vamos a continuar lo que empezamos la semana pasada, que tiene que ver específicamente con la continuación de WordPress, de la construcción de notas y el desarrollo de noticias. Bien, lo importante de esto es que puedan al menos chequear, ¿cierto? El material audiovisual, ¿cierto? De cómo se utiliza WordPress para que lo puedan ir ejecutando, ir mirando, ir desarrollando. Ya la próxima semana vamos a estar trabajando específicamente con redes sociales, por tanto vamos a trabajar con Facebook, con Instagram y con Twitter, y por tanto es necesario que puedan tener sus propias cuentas, ¿no? En ese sentido, se hace fundamental que ustedes puedan contar con esta. No es obligación que utilicen las cuentas personales, por tanto pueden utilizar cuentas paralelas, pero si quieren utilizar las personales también es absolutamente válido, ¿bien? Recuerden en ese sentido que hoy día es, comillas, la última clase que vamos a ver WordPress, pero que formalmente lo vamos a estar utilizando durante todo el semestre, ¿bien? Entonces, vamos a iniciar nuestro trabajo, ¿cierto? En WordPress. ¿Se acuerdan? Esta es mi plantilla. Si vamos a hacer un mini repaso de lo que fue lo de la semana pasada. Acuérdense que para poder ingresar a nuestro administrador tenemos que escribir la página que tenemos de WordPress arriba con el slash, con el wp-admin. Al momento de ingresar, vamos a ingresar a este administrador que es de colorcito negro. Bien, y en ese sentido vamos a estar o vamos a saber que si ingresamos a este editor de color negro, estamos en el editor correcto. Recuerden que WordPress tiene distintos editores de colores blancos, de color azul, etcétera, y por tanto se hace necesario que ustedes puedan estar siempre chequeando este de color negro. Bien, en ese sentido, vamos a ver, la semana pasada trabajamos con las entradas. Antes de partir nuevamente ahí, los quiero llevar a esta parte de apariencia y temas, bien, donde ustedes van a poder elegir los distintos temas que lleguen a querer o a que les vaya a interesar. La mayoría son gratuitos y algunos de pago como este, pero en general pueden tomar cualquiera y activar el que ustedes deseen utilizar. Bien, una vez que hayan seleccionado el tema que más les interese, nos vamos a ir a entradas y evidentemente a añadir nueva entrada. Bien, si lo hacemos correctamente, vamos a llegar a un formato como el actual, el que está acá ingresado, y les voy a pedir que vayan a una página web, cualquiera sea, para buscar una noticia. Yo encontré esta, voy a copiar su título, ¿cierto? Lo vamos a pegar y formalmente ya tenemos nuestra primera parte. Si se acuerdan, la semana pasada conversábamos que teníamos estos botoncitos más. Bien, estos botoncitos más nos van a permitir entrar a distintos soportes dentro de nuestro WordPress. Para poder escribir una nota, si se acuerdan, teníamos que llegar a la parte de formato y escoger la sección de clásicos, ya que es la que nos permitía toda esta barra que es muy similar a Word. Bien, una vez vayan ahí, van a copiar toda la noticia. Bien, y una vez que la copian, van a hacer, recuerden que cada vez que copien algo, deben hacer clic en esta cajita con T. Hacemos clic en la cajita con T y hacemos el copiar y pegar. Si se dan cuenta, se pega sin vínculos, sin negrita, sin absolutamente nada. Bien, he acá hasta más o menos donde habíamos quedado y algunas otras cosas que las vamos a ir recordando de a poco durante la clase de hoy día. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver hoy día? Vamos a empezar a ver la estructura dentro de un párrafo, ¿ya? La estructura dentro de cómo se debiese publicar. Recuerden que los usuarios que nosotros vamos conociendo, estructurando, desarrollando, son usuarios que normalmente terminan mirando nuestra página web, no solamente desde un punto de vista de contenido, sino que también desde el punto de vista de
desde el punto de vista de la forma, ¿ya? Por tanto, está estudiado de acuerdo a lo que nosotros fuimos adecuándonos en nuestras lecturas cuando éramos pequeños, que en general un usuario está acostumbrado a leer estructuras que vienen en términos de párrafo. Eso significa que las personas tienden a leer alrededor de 4 a 6 líneas más o menos por párrafo. Esto significa que cada vez que nosotros construyamos un párrafo en el constructo digital, vamos a estar trabajando con párrafos que sean de 4 a 6 líneas. De acá en adelante, cada vez que ustedes escojan WordPress, ¿bien? O que tengan que trabajar en WordPress. Si escriben párrafos de 3 líneas o menos, en general los usuarios van a tender a pensar que es un párrafo con muy poca información, desde el punto de vista visual, ni siquiera le van a dar una oportunidad al contenido y por tanto lo van a despachar. A diferencia, por ejemplo, si ven el párrafos que sean de 7 líneas o más, cuando tengan ese tipo de párrafos que son de 7 líneas o más, lo que va a terminar sucediendo es que el usuario va a sentir que hay mucho texto y por tanto también va a ser muy poco seguro de que lean a conciencia lo que ustedes escribieron. Por tanto, la medida justa son párrafos de 4 a 6 líneas. ¿Bien? En ese sentido, lo importante es que ustedes vayan cuajando estos párrafos de 4 a 6 líneas. Fíjense acá como yo he ido pegando los párrafos, ¿ya? Para que vean que están más gorditos. Ahora, ¿dónde tenemos que ir midiendo estos párrafos? Los tenemos que ir midiendo, no acá, porque esto es lo que ustedes ven, este es su editor, ¿bien? Lo donde tenemos que verlo es donde el usuario está viendo nuestro sitio web. Y por tanto, para eso necesitamos verlo en vista previa y previsualizar cómo está quedando la nota. Si se dan cuenta, acá en el editor tenemos un total de 7 líneas, pero acá tenemos un total de 5, porque mi diseño es más grande y permite escribir más texto. Esto es re importante porque les mostré sobre todo cómo elegir diseño al principio de esta clase. Les mostré específicamente eso para que ustedes escojan si es que quieren escribir más o menos texto dependiendo de lo que se sientan más cómodos. Hay gente que les gusta escribir más, otros que les gusta escribir menos, ¿bien? En ese sentido, si se dan cuenta, acá todos los párrafos cumplen largamente en este sentido, ¿bien? Ojo con esto que a veces tiende a pasar que este queda una sola palabra abajo. Por eso se consideran como 5 líneas. Por tanto, si hay 6 líneas y un pedacito, una palabrita como séptima, se van a contar como 7 líneas. Por tanto, para esta clase es una obligación escribir párrafos de 4 a 6 líneas, ¿bien? Y por tanto, si escribimos párrafos de 3 líneas o de 7 líneas, no nos va a servir. En ese sentido, chicos, lo que les quiero manifestar es que cada vez que trabajemos con WordPress van a tener que escribir párrafos de 4 a 6 líneas. A la vez, también, ¿cuántos párrafos debemos escribir máximo? En total, vamos a escribir como máximo 4 párrafos. Bien, en ese sentido, cada vez que construyamos una nota, vamos a escribir 4 párrafos de 4 a 6 líneas, tal cual se ve en el ejemplo acá. Un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, 4 párrafos. Y los 4 párrafos de 4 a 6 líneas que se ven en nuestra plantilla, no en otro lado. ¿Bien? Y eso es importante que ustedes lo manejen y lo entiendan desde ese punto de vista. Bien, sigamos. Una vez que ya tenemos construido nuestros 4 párrafos de 4 a 6 líneas, bien, vamos a atacar a otro tipo de usuario. Ya atacamos al usuario que es lector, pero ahora vamos a atacar al usuario que es escaneador. ¿Qué significa el usuario escaneador? Son todo tipo de usuarios que lo que hacen regularmente es ir mirando estructuradamente de manera rápida, sin leer todo el texto y apuradamente partes de nuestro texto. Es decir, leen esta línea, después leen esta otra, se saltan acá a leer esta, después esta, y finalmente esta. Es decir, escanean el texto, no lo leen completo. Bien, para atacar ese tipo de usuarios que representa alrededor del 30% de los usuarios en general, lo que uno debe hacer
es, lo que uno debe hacer formalmente es hacer lo que en digital se conocen como llamados. ¿Bien? ¿Qué es un llamado? Un llamado es una negrita o un hipervínculo. Bien, por tanto, lo que nosotros vamos a hacer es a rellenar los párrafos de negritas e hipervínculos. Bien, ¿cuántas negritas, cuántos hipervínculos o la mezcla de ambos podemos poner por párrafo? Dos. Bien, porque más de dos se entiende como un exceso y menos de dos, es decir, uno o cero, significa que prácticamente no estamos ayudando al usuario escaneador. Bien, por tanto, vamos a seleccionar, por ejemplo, en este primer norte, negrita de esto, ¿cierto? Y vamos a seleccionar una negrita de esto segundo. Bien, ojo con esto, porque me voy a ir al párrafo abajo y si yo pongo todo esto en negrita, yo no estoy ayudando al usuario escaneador. Bien, por tanto, lo que uno debiese tender a hacer, se me fue el texto. Bien, lo que uno debiese tender a hacer formalmente es a eh, hacer texto que sea bastante pequeño, ¿no? Es decir, palabras que no superen una línea que nos permita hacer pequeñas lecturas. Ya no podemos seleccionar más de dos líneas en una negrita o un hipervínculo. Vamos a tener que seleccionar siempre frases cortas, porque la idea del usuario escaneador es leer rápido, y ustedes lo que están haciendo es efectivamente indicarlo. Vamos a ingresar también, por ejemplo, un hipervínculo. Recuerden que cuando queríamos ingresar un hipervínculo teníamos que ir a este enlace que es como una cadenita, ¿cierto? Cuando aparece esta opción vamos acá al asterisco y nos vamos acá donde tenemos que ir todo ¿cierto? Tenemos que escribir toda la dirección con el www.cl y acá abrir el enlace en una pestaña nueva. Bien, si se dan cuenta, tengo dos llamados en este párrafo, dos llamados en este otro párrafo. Acá vamos a ingresar dos hipervínculos para que lo puedan ver bien y chequear, ¿cierto? Academia.cl. Ya está presionado el abrir enlace. Recuerden que abrir enlace en una pestaña nueva es una obligación. Bien. Vamos a hacer en otro lado. Acá, por ahora es libre lo que vayan seleccionando, no es tan terrible, por decirlo de alguna manera, y se vuelve necesario que puedan practicar, ¿no? Y finalmente, ya las últimas nuevamente vamos a ingresar negritas para poder ejecutarlo de carácter más rápido. Bien, como ven, pueden ingresar negritas, dos hipervínculos o una negrita y un hipervínculo por párrafo. Si se dan cuenta, tengo dos llamados por párrafo y eso es lo que está correcto. Si me voy a mi vista previa, van a ver que si alguien ingresa acá, puede ir haciendo esta lectura de manera rápida porque ustedes le permitieron hacer esto a un usuario escaneador. Ustedes le sugirieron qué es lo que fuera leyendo. ¿Bien? En ese sentido, hasta el momento en términos de texto estamos correctos. ¿Bien? El siguiente punto es que en términos de archivos multimedia, bien, nosotros debiésemos escoger ingresar al menos, dos archivos multimedia por nota, bien, entre uno a dos archivos multimedia. Ahí pueden elegir si es uno o pueden elegir si es dos, bien. En ese sentido, vamos a ir ingresando el primero. Acuérdense que tenemos que ir a la sección de incrustados, ¿cierto? Y acá vamos a elegir, por ejemplo, YouTube, para que no nos vayamos perdiendo. Vamos a ingresar a YouTube, ¿cierto? Y seleccionar cualquier noticia que puedan encontrar, ¿cierto? Vamos a escoger esta. Y nos vamos a ir a nuestra entrada, vamos a pegar el vínculo completo y vamos a apretar incrustar. Si se dan cuenta, carga inmediatamente y lo hemos hecho correctamente. Evidentemente, porque como esto es visual, no podemos ingresar el siguiente archivo multimedia acá abajito, porque visualmente se ve feo. Bien,
Por tanto, lo que vamos a escoger, en este caso voy a agregar una galería para que lo vayamos sumando. Voy a escoger un video y voy a escoger otra imagen y con ello voy a tener dos fotografías, ¿cierto? Ya anexadas en términos prácticos de, de lo que se va dando. Ahora, si yo veo esto en vista previa, me voy a dar cuenta de que evidentemente no está bien, porque no puede ser que tenga dos archivos multimedia al mismo tiempo, ¿se entiende? La idea sería que al menos uno fuera acá al medio. Para eso, formalmente, para eso, ustedes lo que van a tener que hacer es incrustar, en este momento lo podrían haber hecho dos caminos. El primero es escribir dos párrafos, ¿cierto? Terminar ahí, agregar un multimedia, crear un nuevo bloque y escribir dos párrafos más y agregar nuevamente la multimedia. Ese hubiese sido un camino. Ahora, como nosotros ya lo construimos, vamos a tener que crear otro bloque, eligiendo nuevamente el clásico, ¿cierto? Vamos a copiar estos dos elementos, los vamos a eliminar, ¿cierto? Y vamos a escoger el clásico que estaba acá. Lo vamos a pegar ya con los llamados creados, ¿cierto? Y formalmente eh, vamos a quedar correctos. Si ustedes quieren subir, por ejemplo, esta galería al medio, con este, si se van a la izquierda de la nota, aquí a la parte superior, van a encontrar que está como flechita, que va a permitir que vayan subiendo estas estructuras. Si se dan cuenta, acá subió absolutamente todo, y acá vamos a bajar el vídeo. Bien, es decir, acabamos de subir este texto y acabamos de bajar. Bien, hay distintas maneras de lograrlo, cada uno lo puede hacer de la manera en que sea más intuitiva para ello, pero lo importante es que podamos ver que el archivo multimedia quede al medio, ¿no? Quede mucho más armónico. Si se dan cuenta, ya en términos visuales, la nota queda mucho más atractiva. O sea, tenemos dos llamados, un párrafo de 4 a 6 líneas, un segundo párrafo de 4 a 6 líneas, con dos llamadas nuevamente. Recuerden que el hipervínculo debe abrir en una pestaña nueva. Tenemos nuestra galería de fotos. Nuevamente tenemos después un párrafo de 4 a 6 líneas, ¿cierto? Tenemos otro párrafo de 4 a 6 líneas y otro párrafo de 4 a 6 líneas con los dos llamados y ya el video al final. Estamos a punto de hermosear, comillas, visualmente nuestra nota. Si comparamos la nota que hicimos la semana pasada con la nota que hicimos esta semana, no verán que en términos visuales ha cambiado absolutamente. Y ya es una nota que es atractiva, que la podemos ver, que la podemos mirar y que la podemos secuenciar de un carácter bastante atractivo. Bien, una vez que hayamos terminado eso en términos de texto, ya tenemos lista nuestra nota. Recuerden que nos tenemos que ir acá a la pestañita de documentos, ¿cierto? Y tenemos que hacer dos cosas. La primera son las etiquetas, ¿no? Recuerden que cada párrafo, o cada nota, perdón, que nosotros construyamos deben tener de 3 a 5 etiquetas. Vamos a agregar Ministerio de la Cultura, ¿cierto? Ay. Bien, vamos a agregar Patrimonio Cultural y vamos a agregar 1970. Bien, por tanto, ahí yo tengo 3 etiquetas, que es el mínimo que debo ingresar. Recuerden que son de 3 a 5. Acá voy a tener que establecer una imagen sugerida, voy a agregar a Ronaldinho, ¿cierto? Y lo demás ya no queda necesario. Una vez que yo haga eso, voy a publicar. Y una vez que de publicar, nuestra nota estructuralmente queda lista y confeccionada en términos de lo que han ido haciendo. Bien, por tanto ya podemos ver nuestra entrada. Si nos vamos a nuestra entrada, vamos a ver que acá quedan nuestras etiquetas, ¿cierto? Nuestra nota y la nota que ya habíamos previsualizado y que quedó muy, muy bien hecha. En resumen, esto es lo que me interesa que puedan practicar durante esta semana. Formalmente, ¿qué es lo que me interesa? Que me puedan dejar enviado al mail dos notas de este tipo. No se preocupen por el texto, copien cualquier texto de cualquier noticia. Lo que estamos aprendiendo en esta segunda parte del semestre es formato.
Por tanto, lo que interesa ahora es que practiquen este formato, que entiendan cómo se usa WordPress, que no vayan a cometer errores y por tanto que se haga necesario que ustedes estructuren sus notas desde ese punto de vista. Bien, entonces, en términos prácticos, en términos simples, lo que nosotros vamos a hacer es una estructura de este tipo, de tipo secuencial, en términos de que puedan mandar 2 notas a mi email con estos formatos, es decir, párrafos de 4 o 6 líneas, con 2 llamados por párrafo y con 2 archivos multimedia, más todos los otros elementos que ya hemos ido agregando. El T en especial, trabajar en el WP Admin, agregar las 3 a 5 etiquetas, ¿cierto? Y abrir enlace a una pestaña nueva en cada uno de los vínculos que hemos ido observando. Ojo con esto, chicos, que el ideal también es que escojan correctamente la plantilla dentro de temas en apariencia, como lo vimos al principio de la clase, para que puedan escoger efectivamente qué les interesa más, si escribir o no escribir. Recuerden que la evaluación es en relación a lo que se está mirando y no a lo que se está observando como tal en su editor, sino lo que está mirando el usuario. Bien, eso, chicos, los dejo bienvenidos para que puedan chequear los avances de esta estructura, para que lo puedan hacer. Recuerden que esta segunda parte del semestre es muy práctica y parte del ejercicio de la clase, que ojalá posterior a ver la clase inmediatamente puedan ver, efectivamente realizar los ejercicios, aprovechen el tiempo que han dedicado al momento de ver la clase para ejecutarlos de inmediatamente, cosa de que vayan refrescando y viendo si han comprendido o no los ejercicios mínimos de Word. ¿Bien? Eso. Felipe, ¿Mm? Felipe. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola Felipe, ¿bien y tú? Bien también. Qué bueno. Oye, es que, a ver, varias cosas. Una, yo ayer te mandé la página web, ¿no es cierto? Con dos noticias, pero como mucho más toscas, digamos, porque fue como con las primeras herramientas que ocupamos la clase pasada, ¿no es cierto? Entonces, ¿Ya? obviamente están como las fotos y la galería una abajo de otra, no Sí, no tiene te preocupes. mucha, La primera mucha, semana era como aprender a reconocer WordPress. eso. Y Sí, entonces ahora, bueno, hay que hacer estas otras que ya visualmente deben ser mucho más atractivas. Pero tengo varias preguntas porque yo veo que en tu página web tú tienes un fondo, ¿no es cierto? sí, Que es como atractivo, bonito, porque cuando yo veo mi página web, en ese fondo me aparecen unas letras, me aparecen unos títulos, como que no tiene una ornamentación adecuada. Y me aparecen, sí. claro, las dos notas publicadas una al lado de otra. Entonces, no sé cómo se puede mejorar eso. Sí, Dos, mira, déjame resolverte eso al tiro para que no haya uh-huh, duda. Cuando te ingresas al administrador, a este de colorcito negro está cargando ahora, sí, ¿ya? ya, Acá hay una opción que se llama apariencia que se llama tema, ¿ya? Justo lo ya, mismo al principio de esta clase. oh, ya. Entonces, acá tú puedes elegir el tema que más te guste, en realidad. Ah, Tienes que mirar porque hay perfecto. algunos temas que son de pago que aparecen como con este colorcito verde, pero son los menos. Y acá tú tienes que ir buscando el tema que te interese. Y el que más te guste le pones Perfecto, a activar o lo puedes ver en vista previa. perfecto. Creo que es ¿Entendí? el Y que ahí vais aparece, es escogiendo. justo el que, ya, Claro, o sea, yo el que encontré yo me acuerdo que lo encontré hace hartos años. No ya, lo he mantenido porque me ha gustado, pero no sé dónde está. Se llama así por si quisiera usar el mismo. ya, Pero están, tenéis que buscar, hay más de como 500 posibilidades de diseño, tienes que ir genial, buscando y buscando hasta que te encuentres el que más te vaya a gustar. Evidentemente la perfecto, mayoría de los temas son gratuitos, pero también hay algunos de pago que, que tienes que elegir ahí dependiendo del formato que más te guste. perfecto, súper. Lo otro Ujú. es que cuando hice la página, eh, me quedó un nombre así como, no sé, ponte tú, puse digital Andrea y me sale 1, 2, 3, 7, 8 números. Entonces ¿Ya? dije que lata, porque como que, claro, uno da el nombre de la página y que es muy largo. ¿Hay alguna forma de cambiar ese nombre No, la URL o ya queda? no se puede cambiar. Lo que pasa es que normalmente WordPress te entrega esos números como alternativa, eh, pero formalmente entrega sobre todo esas alternativas cuando son versiones gratuitas. ¿Ya? Yo Ah, también tengo perfecto. una, pero busqué harto hasta encontrar uno que no me diera esos números. Ya, entonces no me preocupo por eso. Y lo otro Lo es que que, deberías hacer de repente si quieres cambiar ese nombre es
crear una nueva página, porque uno puede tener varios sitios web gratuitos a la vez. ¿Me cachai? Ya, Entonces podí buscar hasta encontrar con un nombre como el mío que se llama Digital Felipe, ¿me cachai? sí, perfecto, súper. Lo otro es que inserté podcast. Entonces, claro, cuando Entonces, ¿qué? No te alcancé a escuchar bien. inserté un podcast, ¿Ya? ¿ya? Al final, abajo inserté un podcast, pero me fijé cuando lo inserto, lo incrusto, qué sé yo y todo, aparece dos veces la dirección de URL al podcast. Y si no, no, no agarra, no podéis linkear. O sea, tiene que aparecer dos veces. No sé si yo lo hice bien, lo hice mal. ¿Qué pasó? No, ¿sabes normalmente por qué pasa eso? Pasa más bien porque, por eso yo siempre uso YouTube. En general los temas de Spotify u otros lados siempre presentan algún tipo de problemas con las versiones gratuitas de WordPress. Pero es un Mm, tema más bien de la plantilla que tú elegiste. Seguramente cuando perfecto, cambies esto, se te va a arreglar solo el problema, perfecto. Súper. ¿ya? Pero eso pasa por las versiones gratuitas. Por eso uno normalmente, o el que normalmente yo pido es YouTube, porque YouTube nunca presenta problemas, está muy integrado. Y eso, y te mandé eso y te había mandado la solemne también, por si acaso, Ya, súper. porque la solemne no se podía subir a la plataforma porque estaba en PDF, entonces no Sí, podía modificar, así que te mandé al correo, bueno, la solemne la semana pasada y sí, ayer durante está, esta semana las voy a revisar porque me han mandado alrededor de como 7 8 ¿ya? incluso los chicos que están ahí en paro. Así que no Ya, y debería ahora haber te, problemas. ya, y te mandamos No se la voy a responder, te lo voy a responder todo hoy día porque y te hago los comentarios también sobre lo que mandaste de la semana pasada. súper. Y ¿Te parece? yo, y te mandamos entonces esta semana esta nueva trabajo con dos notas nuevas y con todo lo que vimos ya, que es mucho más visual, más Veámoslo estético. al tiro. ¿Eh? ¿Me estáis viendo la pantalla, cierto? Sí, estoy viéndote perfecto. Veamos si es que hay alguna. Bien, ahí está la foto portada. Bien. Está bien el vínculo. Esto es el video. Muy bien. Las galerías de fotos, todo. Y las etiquetas que son UA. Ya, perfecto. Esto está ¿Cachaste que ahí este. está estaba el podcast y se tenía que poner en dos? Sí, ay, no lo chequé. Espera. Que lo vi como archivo multimedia, ¿no? Ahí, en la Elia Marina. Abajo al final. Que estaba ¿Este de acá? probando, estaba haciendo ejercicio, probando, qué sé yo, y tenía que ponerlo, tenía que aparecer así, como doble, si no, no linkeaba. Sí. Yo te recomiendo que de repente este tipo de vínculos, porque no está mal, pero la idea es que sean como más visuales. Entonces, lo que puedes hacer son dos cosas, o vincular una imagen o ponerlo como este texto que hiciste acá. ¿Te das Ya, cuenta? Y poner, por per- ejemplo, ingresa al podcast acá. ¿Entendéis? perfecto. Y hacerlo tú más visual, porque también hay que Ya. aprender a jugar un poquito Ujú. con esas cosas. Entonces así te evitáis poner esto y te queda acá como no sé, ingresa a nuestro podcast acá. ¿Te das cuenta? Perfecto. Y veamos, está correcto. Oye, Y la plantilla que elegiste tiene una foto enorme. sí, muy grande. Es que, ¿sabes qué? Justo me perdí la parte que al inicio de la clase ahora, es que me ¿No? explicaste lo de la plantilla. Entonces era como que me quedé colgada, Sí, pero mira, la las dos clase notas están pasada perfectas. la vi entera. No hay ningún problema en lo que hiciste, está todo impecable. Y ahora hay que Así ordenar que bien, lo de la primera clase está superado. que quede choro nomás. Ya, ¿Sí? súper. Ahora te toca quedar como que quede más ordenadito de esta manera. Recuerda que son 4 a 6 líneas por Sí. párrafo. Y Recuerda que lo dos tienes que pegar llamadas. acá, no en tu editor. ¿Ya? Ajá. Y que tenga dos llamados que pueden ser negritas o hipervínculos, como acá. Ujú. Y que hay una multimedia al medio. Ya se va volviendo un poco más complejo. Sí, no, sí, sí, vi toda la clase. Así Ujú. que sí, No, genial. perfecto. Y lo otro que la próxima semana vamos a trabajar con redes sociales para que lo tengan claro también. Vamos a trabajar con Instagram, con Facebook y con Twitter. Qué Para bueno, que buenísimo. si es que lo quieres ocupar o si no, que aproveches de crear las cuentas. Súper, ¿Ya? súper, Eso, Felipe. Andrea.
me encanta, me entretiene mucho toda esta parte, me gusta mucho, estoy feliz. Así que bien,